Vamos ahora a leer la palabra del Señor en la primera carta del apóstol Juan, en el capítulo 3. Primera de Juan, capítulo 3, los versículos del 7 al 10. Dice así la palabra del Señor. Hijitos, nadie os engañe, el que hace justicia es justo, como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él, y no puede pecar, porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. Amén. Que el Señor bendiga su palabra. A lo largo del tiempo, a lo largo de los siglos incluso, hemos podido ver, se ha puesto de manifiesto la gran facilidad de los hombres para engañarse a sí mismos y también para dejarse engañar por otros en cuanto a la situación espiritual, en cuanto a su situación espiritual y también las cosas del Señor. Por una parte está el gran riesgo, decimos, de engañarse uno a sí mismo y también dejarse engañar en cuanto a decir que uno no tiene pecado, que no hay pecado, o que en esta vida se puede alcanzar un grado, un momento en el que uno, como veíamos la semana pasada, sea perfecto y ya no tenga pecado, ya sea como los ángeles del cielo, sin ningún problema en su vida. Bien, esto es casi lo primero que está negando el apóstol Juan en su carta, en el capítulo 1, versículo 8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Y esto veíamos es algo muy extendido por todos aquellos perfeccionistas que piensan que el hombre puede llegar a ser de una manera o de otra perfecto en esta vida. Bien, y esto también en el fondo está con una concepción de la salvación como, por así decirlo, un trabajo a medias en el que Dios hace su parte, yo hago la mía, y claro, eso está con la idea de que la voluntad, el llamado libre albedrío de los hombres está intacto. De esa manera es cuestión solamente de ponerlo en funcionamiento y que no pare, ¿no? Bien, esto por una parte, pero por otra parte está también el error contrario. El error contrario que sería el que, para los creyentes no hay pecado. El pecado no es importante. Al cristiano no le afecta el pecado. El total está solo bajo la gracia de Dios. Y esto también se puede deber a unas cuantas ideas. Principalmente, es una especie de exceso, se puede decir, de espiritualismo. Pensar, el pecado al final es lo que yo hago con mi cuerpo, ¿verdad? Con mi boca, con mi vida, con mis ojos. Esto al final es algo material, es algo de esta vida. Y al final, esto no es realmente importante, no son las cosas espirituales del Señor. Bien, esto por una parte. Por otra parte también la idea de que, el pecado, el cristiano no está bajo la ley, ¿no? Ya no está bajo la ley. Solamente está en una relación de amor con el Señor y entonces ya, por supuesto, ya no hay nada que lo acuse. Bien, esto último ya lo resolvió también el apóstol Juan, lo veíamos la semana pasada, cuando decía que el pecado, ¿qué es el pecado? ¿Qué es lo que define el pecado? La ley, ¿no? El pecado es infracción de la ley. Pero en estos versículos que hemos leído, el apóstol Juan está abundando todavía más en estas ideas, en estos asuntos. Tal vez nos puede sonar un poco repetitivo, algo ya visto, ¿verdad?, la semana pasada, pero hay una gran necesidad, una gran importancia, una razón muy importante por la que él actúa así y él está volviendo a expresar, aunque de una manera distinta, las mismas ideas, que es, como hemos visto, la gran facilidad que hemos dicho de que podamos ser engañados o nos engañen. Así comienza, hijitos, nadie os engañe, nadie os engañe.
Entonces pues está repitiendo estas mismas ideas pues desde otros puntos de vista, para que pues desde todos los puntos de vista lo tengamos todo perfectamente claro. Aquí pues está hablando el apóstol Juan y dando una serie de normas, se puede decir, para distinguir el verdadero cristiano del que no lo es. El verdadero cristiano del que no lo es. Vamos entonces a ver estas normas. Y la primera pues tiene que ver con hacer justicia, con la justicia. Dice a continuación: el que hace justicia es justo. Fijémonos en esta expresión, hacer justicia. Esta idea, hacer justicia, es la contraria de lo que hemos visto en el versículo 4, cuando dice: aquel que comete pecado infringe también la ley. Nos acordamos, lo decíamos la semana pasada, infringir la ley es anomía, es iniquidad. Entonces es la característica, se puede decir, del pecado, es la iniquidad. Pues entonces la característica del cumplir la ley es la justicia. Si el pecado pues viene dado por la ley, ¿no? Es la ley la que dice lo que es el pecado, pues entonces lo contrario, pues ¿qué es lo que dice la justicia? Igualmente la ley de Dios, ¿no? Cumplir la ley, los mandamientos de Dios. Entonces fijémonos aquí también una cosa muy importante. Creo que está diciendo el que hace justicia es justo. El que hace justicia, esa expresión, el que hace justicia, ¿no? Entonces no está hablando aquí de la justicia, de la justificación. Sabemos que la justificación es por la fe. Y la fe es por la fe sin obras, solo por la fe. Entonces no cuenta nuestros actos de obediencia para ser justificado y para ser declarado justo delante de Dios y para tener este, digamos, estado de justo ante Él, ¿verdad? Es por la fe y solo por la fe. Pero aquí no está hablando el apóstol Juan de la justificación, de cómo se llega a ser justo delante de Dios. Aquí está hablando de cómo vive el justo, de aquel que es justificado por la fe, ¿verdad? Entonces aquí no está hablando de la justicia de Cristo que nos es imputada por medio de la fe. Dios nos la atribuye, considera que es nuestra y así pues nos declara justos. No, esa es exterior a nosotros. Pero aquí está hablando de la justicia que nos es, podemos decir, propia, porque nosotros hacemos esas obras de justicia. Es algo también propio, impartido en nuestras vidas. Así por lo tanto vemos, el cristiano es justo. El cristiano es justo. El cristiano es justo. Primero porque es justificado por la fe. Él es justificado por la fe, pero también porque Él practica la justicia. Él también practica la justicia, ¿verdad? Y las dos cosas están, vemos, juntas una con la otra. No hay, vemos esto, no hay contradicción entre estas dos justicias. Está diciendo el que hace justicia, pero no pues para hablar de la de Cristo, sino de las propias obras. Entonces vemos que estas se encuentran también juntas en el creyente, y esto es importante. Algunos reformados hoy, decimos esto y por supuesto nosotros somos reformados, por supuesto, no es por críticas a la posición reformada, pero de entre los reformados también hay algunos que tienen, podría decir yo, ciertos escrúpulos para hablar de justicia por las obras de los creyentes. Entonces, todo lo que es obras y todo incluso de hablar de justicias de obras, pues van a decir que esto es lo encierran bajo la categoría del pacto de las obras, ¿verdad? Todo lo que nos encontramos en el Antiguo Testamento, por ejemplo, que nos habla de las obras, pues sería algo tipológico, ¿verdad? Y pues a fin de cuentas el cristiano solamente tendría la justicia de Cristo imputada. Están dividiendo esta justicia imputada de Cristo también de la justicia de nuestras obras. Se tiene que distinguir, por supuesto, pero no hasta el punto de dividirlas de esa manera, y sobre todo pues de negar, ¿no? O de excluir la justicia de nuestros propios actos. No se puede en absoluto pues dejar de un lado también esta justicia.
de nuestras obras, ¿verdad? El cristiano es el que hace justicia. El cristiano primeramente es el que cree en Jesucristo, pero el cristiano también es el que, siendo justificado por la fe, hace justicia. Bien, ¿y eso es por qué? Porque vemos a continuación también, el que hace justicia es justo como Él, ¿quién? Cristo es justo. Cristo es el justo. Cristo, siendo Dios, nació de mujer. Cristo se puso bajo la ley. Cristo se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Cristo cumplió perfectamente todos los mandamientos de la ley del Señor. Cristo cumplió toda justicia, como cuando dijo a Juan el Bautista cuando iba a ser pues bautizado. Cristo también vino, Mateo 5, no a abolir los mandamientos de la ley de Dios, sino a cumplirlos. Entonces fijémonos que si el creyente por su fe en Cristo ha sido unido a Cristo por la fe, entonces es miembro de su cuerpo, y Cristo es la cabeza, y es miembro por lo tanto de este cuerpo de Cristo. Si Cristo es justo, sus miembros también han de ser justos por la justicia de Cristo, pero también por lo que hacen aquí en la tierra. Entonces han de ser justos también por las propias obras que ellos hacen. Y bien, esto sería por lo tanto, vemos la primera norma pues en cuanto a hacer justicia. Pero vamos a ver ahora la segunda, que tiene que ver también con la idea contraria. Fijémonos, ¿no? Pues pasamos de uno a su contrario. Esta es la manera típica del apóstol Juan. Está pues comparando las ideas, las contrarias unas con otras, y avanza un poquito y entonces vuelve a compararlas. Esto yo lo comparo con la idea de una trenza, la imagen de una trenza, que las ideas se van entremezclando a medida que la trenza avanza, ¿verdad? Bien, pues esto vemos a continuación en el versículo 8, que dice: el que practica el pecado. Antes decía el que hace justicia, ahora pues el que practica pecado literalmente es lo mismo, el que hace pecado, el que hace pecado. ¿Y qué nos dice entonces del que hace pecado? Dice, él es del diablo. El que practica el pecado es del diablo, porque el pecado peca, el diablo peca desde el principio. Entonces, fijémonos que el que peca, dice, se está manifestando como del diablo, porque es como él. De la misma manera que el que está en Cristo es como Cristo, acaba siendo cada vez más y más y más como Cristo. El que está fuera de Cristo está bajo el diablo y es también como él. El diablo peca desde el principio, él también peca. Entonces, bueno, la gente hoy en día, ya sabemos, ¿no?, cómo se toma esto del diablo, que lo tienen pues bastante cómico, ¿verdad? Al diablo se ríen de él, ¿no? Bueno, llegan aquí el Halloween ahora pronto, o después vendrán aquí el carnaval, entonces a vestirse de diablito porque no pasa nada, ¿no? Bueno, sí, no pasa nada, se ríen mucho, pero en el fondo del fondo la gente tiene temor y miedo, tiene miedo al diablo. Y al tener miedo al diablo, pues están también confesando que existe de alguna manera. Nadie puede tener miedo de algo que no existe, ¿verdad? Pues entonces, fijémonos, ¿no? La Biblia, por supuesto, enseña claramente que Él existe. Enseña claramente que Él, pues el diablo, Satanás, fue una criatura de Dios y que fue creada buena, que fue pues el ángel pues más importante que creó Dios. Pero él se rebeló en contra de Dios. Dios no lo creó malo, sino que él pues se rebeló en contra de Dios. Y todo esto pues nos lo encontramos sobre todo en un pasaje muy importante, interesante, en Ezequiel, el capítulo 28. Está hablando pues del rey de Tiro, y está hablando pues de que se enalteció su corazón, el rey de Tiro, por la multitud también de sus riquezas. Versículo 2, entonces dijo, pues así dice, di al príncipe de Tiro, así ha dicho Jehová el Señor, por cuanto se enalteció tu corazón y dijiste, yo soy un Dios, en el trono de Dios estoy sentado, en medio de los mares. Vemos, hasta el punto de decir yo soy un Dios, un rey de Tiro, que era una población, ¿verdad? Pues cerca de Israel, filisteo. Bien, pues entonces, fijémonos, era por la riqueza que se nos describe en Ezequiel capítulo 27, el capítulo anterior.
Pero ese enaltecimiento de su corazón, en el fondo, no era, vemos que es algo de una raíz más, le puedo decir, profundo. Porque a continuación, versículos más adelante, en el versículo 12, ya no está hablando solamente de este rey de Tiro. Ya vemos ahí entonces que está pues hablando de un personaje que es, en definitiva, el diablo, Satanás. Leemos entonces ahí: hijo de hombre, levanta endechas sobre el rey de Tiro y dile: así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste, cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creados hasta que se halló en ti maldad. Entonces, bueno, alguien dirá: pero se está diciendo al principio el rey de Tiro. ¿Cómo es esto posible? Sí, está hablando, pero sabemos pues que detrás del rey de Tiro pues estaba en su enaltecimiento, decir: yo soy como Dios. Pues esta tentación y esta obra del diablo y esta palabra pues se dirigen al diablo, porque está hablando de tú, querubín protector, un ángel. Está diciendo: el día en que fuiste creado eras perfecto en todos los caminos. Ningún hombre en el momento de nacer es perfecto, sino que es aquejado del pecado. Dice que se paseaba también pues por las piedras ardientes. Todo esto es un mensaje también simbólico y metafórico pues para hablar de los ángeles del mundo espiritual. Y dice pues que él era entonces el sello de la perfección, lleno de sabiduría, acabado de hermosura. Él fue pues el ángel principal del Señor, pero él se rebeló contra el Señor, se enalteció su corazón y cayó y arrastró consigo también a otros muchos ángeles, y entonces eso fue también lo previo a la caída misma del hombre, porque fue el diablo entonces quien al hombre, habiendo sido él creado, Dios creó al hombre inocente, pero lo tentó y lo sedujo para que él también pecara. Entonces, cuando estaba diciendo aquí en 1 de Juan capítulo 3, volvemos ahí al pasaje, que él peca desde el principio, desde el principio no se está refiriendo a la eternidad. No es que eternamente ha existido Dios y eternamente ha existido también el diablo. No, el diablo fue una criatura de Dios que se rebeló. Entonces está refiriendo a esta rebelión, ¿verdad? Que fue pues poco después también de la creación de los cielos y de la tierra. Si fuera así, si fuera pues un Dios, bueno, que el diablo ha existido desde siempre, siempre ha sido malo y siempre ha sido pecador, entonces no habría un solo Dios verdadero, sino que habría dos. Estaría el Dios bueno y después estaría el Dios malo, pero esto no es fe cristiana, esto es maniqueísmo. Esto era de una antigua religión oriental y esto no es lo que enseña la Biblia. Lo que enseña la Biblia es que Él es, pues sí, Él es poderoso, Él es malo, Dios es bueno, pero el diablo pues no es más que Dios, ni siquiera es un igual a Dios, sino que es más pequeño. Él está sometido a Dios, actúa así, pero no puede actuar de por libre, sino que actúa en la medida que Dios se lo permite, como vemos en el capítulo 1 y 2 de Job, y no más. Y aunque hace el mal y comete el mal, pero también está forzado a cumplir los propósitos también del Señor, los propósitos soberanos del Señor, como vemos también en el 1 y 2 capítulo de Job. Bien, pues la escritura acerca del diablo nos enseña sobre todo que su terreno, que es el suyo propio, el que mejor se maneja, por así decirlo, es el pecado. El pecado. Y el pecado, pues allí donde está el pecado también está allí el diablo. Y él incita a los hombres a pecar como incitó a Eva y a Adán en el principio. ¿Y cómo lo hizo? Pues primeramente por la mentira, ¿verdad? Por la mentira. Dios había dicho: no comerás del árbol del conocimiento de la vida y del mal, porque si no morirás. Y entonces se lo dijo cuando
tentó a Eva, Eva repitió estas palabras y él que dijo, ¿sabe Dios que no es así? No morirás, porque el día que tú comieres, pues serán abiertos tus ojos y serás como Dios. Vemos, ¿no?, que siempre es la tentación básica de ser como Dios, como el rey también de Tiro, soy como Dios. Entonces eso es también pues la raíz de la caída de Satán, ser como Dios. Bien, pues entonces el primero lo engañó a Eva y también a Adán por la mentira, y después también, pues después de caer en el pecado, pues murieron, ¿no? Murieron espiritualmente, se cumplieron de ellos pues también las advertencias, las amenazas de Dios. Entonces pues es como la serpiente, ¿no? Y de hecho la serpiente es también un símbolo en la Biblia para hablar del pecado, y así también se apareció a Eva. Primero pues muerde, ¿no?, que es la mentira, es la tentación y la mentira, y después mata. Y así pues dice Jesucristo del diablo en Juan capítulo 8. En Juan, en capítulo 8, cuando dice que, capítulo 8, versículo 44, aquellos que no pueden escuchar la palabra de Dios, que no pueden recibir la palabra de Jesús, dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestra padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Él es mentiroso y padre de mentira. Entonces, él primero engaña y después, cuando se consuma el pecado, mata. Pero aquel que peca, vemos, está cumpliendo los deseos del diablo. Dice, los deseos de su padre, los deseos de vuestro padre queréis hacer. Son los deseos mismos del diablo. Y así pues esto es lo que también enseña en Efesios capítulo 2, a partir del versículo 1, allí pues está hablando el apóstol Pablo de cuando estábamos muertos en delitos y en pecados. Y dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entonces el pecado vemos que también tiene este componente espiritual, pues de que el diablo está operando en el corazón, en el interior de la gente que peca, y que de esta manera pues ellos también están cumpliendo la voluntad del diablo. Y como todo el mundo está bajo pecado, y como todo el mundo está bajo rebelión de Dios, entonces todo el mundo está cumpliendo la voluntad del diablo. Y por eso pues dice la Escritura, y aquí en 1 de Juan también, en el capítulo 5, versículo 19, dice que el mundo entero está bajo el maligno, que es otro título, otro nombre para el pecado, para el diablo. Así, por lo tanto, vemos que es poderoso esta obra del diablo, que es la caída en el pecado. Esto es lo que ha hecho el diablo con todas las desgracias que vemos en el mundo como consecuencia de la misma. Pero, y esto es pues la buena noticia del Evangelio, la obra de Cristo, que es eficaz, vino a poner fin a este poder del diablo, a este imperio del diablo sobre los hombres. Porque vemos que aquí a continuación, el versículo 8 dice, para esto apareció, para esto se manifestó, para esto vino Jesucristo, el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo, para acabar con ellas, para destruirlas, para que dejen de tener poder, para que dejen de tener este imperio sobre los hombres. Ya para empezar, porque Cristo fue en su humanidad pues el único que ha cumplido perfectamente la ley y ha hecho perfecta justicia. Y él también, al hacerse obediente, se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y de esta manera, como dice el apóstol Pablo en Colosenses en el capítulo 2, él ha expuesto a vituperio a los principados y a las potestades. Él, por así decirlo, pues lo expuso a vergüenza pública, pues a burla incluso. ¿Por qué? Porque con la muerte de Cristo en favor de su pueblo, al morir, al cargar el precio de sus pecados, pues ya los diablos no tienen que acusar. ¿De qué acusar
al creyente, porque Cristo cargó con sus pecados. Entonces ya no tienen nada que hacer, solamente cerrar la boca, porque Cristo ya ha pagado todo lo que es necesario para su perdón y para su salvación. Cristo también libera pues del poder del pecado muchas veces los hombres en general. Dice la palabra que es por el temor a la muerte. En Hebreos capítulo 2 dice que la gente también pues está sujeta al diablo por temor a la muerte. Por ejemplo, por temor a la muerte muchas veces la gente también consulta pues a los muertos, o consulta a adivinos, o se va ¿cómo se llama? Curanderos, eso, curanderos. Entonces, de esta manera se ponen bajo el poder y el dominio también del diablo y de sus ángeles. Pero sobre todo hay esta liberación del poder del pecado. Y al liberar pues a los hombres del poder del pecado, a los creyentes, los libera también del poder del diablo. En el capítulo 8 dice Jesús: si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Entonces el creyente ya no es pues esclavo del pecado. El creyente ya no tiene pues la voluntad sometida al pecado y sometida al diablo, de manera que indudablemente todo lo que haga será siempre pecado. Entonces él ha sido recuperado por el Señor, y entonces pues vemos que ya no tiene ese poder. Incluso vemos en el capítulo 2 de aquí, esta misma primera epístola de Juan, como dice que vosotros, a los cristianos, vosotros habéis vencido al maligno, porque estáis en Cristo, y Cristo ha vencido al maligno, y el maligno no lo toca. Entonces fijémonos qué gran noticia es esta, porque, por ejemplo, de esta manera es imposible que un creyente pues vuelva a recaer bajo el poder del diablo, y ni mucho menos, como a veces se dice, estar poseído por el diablo. Es imposible que un creyente que ha nacido de Dios, que tiene el Espíritu Santo, pues pueda volver a caer otra vez bajo la dominación del diablo, e incluso tener un diablo dentro. Y esto pues muchas veces se dice, y esto es una terrible error, esto es hasta una herejía, decir que un creyente puede estar poseído por el diablo. Entonces un creyente que ha nacido de Dios no puede volver otra vez al reino de las tinieblas, porque está en el reino de Jesucristo, y Dios lo guarda, como dice en Juan 10, Jesucristo lo guarda y el Padre lo guarda, y nadie lo sacará jamás de la mano de Dios. Bien, pues esto en cuanto a esta segunda norma. Vamos a considerar ya la tercera y última, que tiene que ver también pues con el que ha nacido de Dios. Versículo 9 dice: todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Nacido de Dios, por tanto, aquel que ha sido regenerado, aquel que ha sido convertido por el Señor, aquel que Dios ha obrado en su corazón, él ha sido llamado eficazmente por el Espíritu Santo, por la palabra de Dios, para ir a Cristo, para, como dice el Catecismo Menor, niños, aquel que pues por la fe abraza a Cristo, que le ha sido ofrecido libremente en el Evangelio, abrazar a Cristo, como dice también la confesión de fe, en la confesión de fe de Westminster, en el capítulo de la fe salvadora. Descansar en Cristo, echarnos en los brazos de Cristo y descansar en Él para la salvación. Todo esto lo hace ¿quién? El que ha nacido de Dios, el que ha nacido de nuevo. Y dice pues que Él no practica el pecado. Una vez más, el que no hace pecado. ¿Y qué significa esto? Bueno, ya lo consideramos la semana pasada. En parte, no hace falta pues volver atrás en lo que ya dijimos. Hablamos sobre todo del perfeccionismo, ¿verdad? De lo que hemos comentado, pues estas pues afirmaciones que se hacen de que se puede llegar a ser perfecto en esta vida, y ya pues hemos visto cómo la palabra de Dios no da pie a esto.
Pero entonces, ¿qué significa, en todo caso, lo que vemos aquí? Que no practica el pecado, o en adelante dice, no puede pecar. No puede pecar. Pues fijémonos que eso nos viene a decir que el pecado no es una marca en su vida. El pecado no es la marca en su vida. El pecado no es lo que caracteriza su vida. El pecado no es lo que todo el mundo ve y dice, pues este hombre es pecador. Este hombre pues no sigue a Dios. El pecado no domina su vida. El pecado no tiene el predominio en su vida. Todo esto es lo que significa esta declaración de que no puede pecar o no peca. Entonces, fijémonos, esto es así y nos da la razón aquí el apóstol, porque dice, la simiente de Dios permanece en él. ¿Qué es la simiente de Dios? La simiente de Dios significa literalmente la semilla de Dios. La semilla de Dios es una ilustración, ¿para qué? Para hablar de la nueva vida de Dios. La nueva vida que recibimos de Cristo. La recibimos y entonces es como una semilla, ¿no? Que pues va creciendo, hasta que al final se hace una planta grande, perfecta y da fruto. Pues así también en la nueva vida. Pero la semilla de Dios, vemos, permanece en él. La semilla de Dios, dice, no puede ser desarraigada. La nueva vida de Dios en él no puede ser pues desarraigada de él y quitada de él. La semilla de Dios, la nueva vida de Dios, permanece en él para siempre. Por eso él no puede pecar, por eso él no puede tener otra vez el predominio de la carne, ni el estar completamente dominado, como hemos visto, por el pecado, por el diablo. Entonces, fijémonos en lo que nos está aquí diciendo. Alguien puede decir, y es verdad, y lo vemos en la Biblia, los creyentes a veces pues pasan también por periodos de prueba, o también periodos en los que han cometido algún tipo de falta, incluso especialmente grave. Lo vemos en el caso de David, ¿verdad? Y pues ven que ha sido así y no tienen pues incluso o no sienten la presencia del Espíritu Santo y están pues agobiados de mucha pena, de mucho dolor por haber contristado al Señor. Pero eso no significa que el Espíritu Santo en el fondo haya sido quitado de ellos, porque la simiente de Dios no puede ser quitada de la vida de aquel que ha nacido de Dios. Sigue estando ahí. Esto es como un fuego, ¿verdad? Un fuego pues en el que pues se han acabado las llamas, ¿no? Pero están todavía las ascuas, las brasas, ¿no? Estarán pues cubiertas de ceniza, pero ahí están las brasas todavía pues ardiendo. Y al tiempo el Señor vendrá y soplará otra vez sobre las ascuas y se prenderá otra vez la llama y será otra vez por el creyente restaurado en el gozo y en la comunión del Espíritu Santo. Entonces, esto es así porque la obra de Dios es eficaz. La obra de Cristo fue eficaz para vencer el imperio de la muerte, del pecado. Pero también es eficaz la obra del Espíritu Santo en nosotros, en nuestra vida, en nuestro corazón. La obra de Dios para la salvación es eficaz. ¡Qué gran maravilla esto es! Y bien, pues esto lo tenemos que tener claro, pero también debemos estar prevenidos, ya para acabar, de esto último. Alguien podría malinterpretarlo y decir, bueno, pues mira, sí, yo pues he estado apartado de Dios, o estoy apartado de Dios, estoy pecando, pero bueno, tampoco pasa nada porque yo sé que Dios está a mi lado, yo sé que Dios me ha elegido y bueno, pues esto en el fondo tampoco importa. No, eso tampoco se puede decir así, porque mientras uno está en pecado, mientras uno tiene el predominio del pecado en su vida, no puede decir que es elegido, no puede decir que la vida de Dios está en él. Entonces lo único que se puede hacer en ese estado, ¿qué es arrepentirse de los propios pecados, de los pecados que uno pues tiene conciencia. Esto es también lo propio del Hijo de Dios, esto es también lo propio del que tiene nueva vida, que quiere apartar todo lo que es el del pecado para servir al Señor y agradar al Señor
en todo lo que hace. Entonces, fijémonos, hermanos, lo importante que nos dice aquí el versículo 10. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Se manifiestan, se tienen que dar a conocer, se tienen que hacer visibles, se hacen visibles, de hecho, los unos y los otros. Los hijos del diablo por sus obras y los hijos de Dios también por las obras. Lo que dan, pues, lo que manifiesta, pues, a un creyente no son sus palabras. Lo que manifiesta a un hijo de Dios no son sus buenas intenciones, ni tampoco son sus bonitos propósitos que nunca se llevan a cabo. ¿Qué es lo que manifiesta a un creyente? Las obras que hace, las obras de obediencia y por las que glorifica a Dios. Entonces, fijémonos la importancia de manifestarlo por las obras que somos hijos de Dios, porque solamente hay o hijos de Dios o hijos del diablo, no hay un tercer espacio, no hay un tercer estado, ¿verdad? Y las obras de cada uno dan testimonio al grupo al que uno pertenece. No hay un tercer estado, los vivos, los muertos y los medio vivos y medio muertos. No hay, pues, digamos, alguien que tenga soberanía compartida. O se es los que están con Cristo, o se es los que están con Satanás como cabeza. Pero no se puede tener a Cristo y a Satanás como cabeza, porque ¿qué compañerismo tiene Cristo y Belial? Nos dice 2 de Corintios capítulo 6. Así, por lo tanto, esforcémonos, ¿verdad?, a hacer firme nuestra elección y nuestro llamamiento, como dice 2 de Pedro. Primeramente, pues, por la fe en Cristo Jesús, ¿verdad?, en abrazar a Cristo Jesús, en descansar en Él, en su obra completamente eficaz y completamente suficiente para nosotros. Pero asimismo, esforcémonos a, como dice 2 de Pedro capítulo 1, añadir a nuestra fe virtud, y a la virtud toda especie de buena obra, que van a dar entonces testimonio de que somos hijos de Dios, y que somos por lo tanto elegidos, y que somos salvos. Entonces, hagámoslo esto, y también, pues, hagámoslos, pero tampoco desesperemos si vemos que estas buenas obras, pues, son todavía, pues, pocas en nosotros, ¿verdad? No, es con que en nosotros esté esta fe en Cristo Jesús, con que veamos el deseo de honrar a Dios y veamos primeros pasos de obediencia al Señor, pues entonces esto ya es vida del Señor en nosotros. Esto ya es vida del Señor en nosotros. Y esto es como la noche pues es noche oscura, la noche oscura pues no hay ninguna luz, pero pues cada vez la luz va a más, hasta que pues te das cuenta y es el día completo y hace un sol radiante. Así son las obras de justicia y la justicia también en un creyente. Esta justicia que nace en el nacimiento nuevo, pues va creciendo hasta que sea una justicia perfecta. Cuando estemos en el reino de Cristo, luciendo juntamente con Él como soles de justicia para toda la eternidad. Que así sea con todos nosotros. Amén.